comienza el Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Bien, el tema que estaremos tocando esta noche es el amparo del malo versus el amparo del oprimido. Y el título: tranquilos, que Jehová, el Rey, es quien se levanta por el débil. Tranquilos, que Jehová, el Rey, es quien se levanta por el desvalido. ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes durante el sufrimiento? Así comienza este salmo, que bien podría ser una petición, una oración. El malo, viendo en este salmo, tiene al desvalido, al pobre, en un estado de aflicción profundo, tremendo, porque realmente así lo describe el salmo. Describe que son desdichados quienes cayeron en las garras, en las fuertes garras del impío, del maligno. Se nos describe incluso también cómo es el malo. Es curioso, leyendo este salmo me di cuenta cómo el salmista, el escritor, describe vez tras vez cómo actúa el malo, qué hay dentro de él, qué es lo que lo mueve. Cada una de esas cosas la veremos a continuación. La primera sección es esa, la descripción del malo. Descripción del malo. Dentro de ese punto, ¿cuál es su carácter? ¿Cuáles son las características del malo? Es arrogante, es jactancioso, se mueve irracionalmente, es altivo. Cuando decimos arrogante, versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre. Es orgulloso, se cree superior que los demás, se cree que es mejor que los demás, se cree que es más fuerte que los demás y por eso los persigue. Es jactancioso también, alardea a grandes gritos, aclama: yo soy el más fuerte que ustedes. A grandes gritos proclama eso, su jactancia. Versículo 3, ¿por qué el malo se jacta del deseo de su alma? Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Se mueve de manera irracional. ¿Por qué de manera irracional? Porque bendice al codicioso y por otra parte desprecia a Jehová. Él bendice a lo que es malo y desea mal al único que es bueno, a Dios. Total irracionalidad. En Isaías 5:20, que lo tengo acá, ustedes lo anotan, yo se lo leo por cuestión de tiempo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así de irracional es el comportamiento, es el carácter del malo. Nos lo describe el salmista. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios.
No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Altivo, un rostro enaltecido. Es tanta la altivez dentro de él que su rostro lo irradia. Tú ves el rostro del altivo, de este malo que describe acá el salmista. Cuando lo veía, era una mirada altiva, ojos altivos, de orgullo. Proverbios 30:13 dice que hay generación cuyos párpados están elevados en alto, viendo por encima del hombro. Si te veo debajo de mi hombro, si no te veo, es porque no eres nadie, eres insignificante. Y hay generación, hoy en día, nuestra generación, hombres y mujeres con miradas altivas, que no buscan a Dios, que si nosotros pudiéramos abrirle la cabeza y ver qué hay adentro, empezamos a ver proyectos, planes, cosas por hacer, sueños, pero nada relacionado con Dios, absolutamente nada de Dios, nada de Dios. Sus caminos son torcidos, versículo 5, en todo tiempo. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. ¿Cómo son sus caminos? Torcidos, viciados también, crueles, de crueldad. No hay rastro de algo bueno, de algo que sea digno de alabanza, de algo que le dé gloria a Dios. No hay ninguna evidencia de eso en sus caminos. Y al no pensar en Dios, obviamente, tiene una vista corta. Él a mantenerse con ese pensamiento dentro de sí, de pensar en su sueño, en sí mismo, y en no pensar en Dios, él mantiene una vista corta, limitada, está limitado en su vista, ve lo terrenal solamente, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso, prestemos atención, el amparo del impío no está vinculado con Dios. En nada que ver con Dios ni en sus hechos, solamente en una idea falsa. Y en eso él se cobija. En eso el maligno, el malvado, que describe acá el escritor del Salmo, en eso es que él confía. Ahora, vimos el carácter del malo, ahora veamos cómo actúa. Versículo 5, la última parte. A todos sus adversarios desprecia, a todos desprecia, todos los que se le oponen a sus planes, a sus sueños, a sus deseos, se vuelven enemigos de él. Ahora, si tú haces lo que él quiere y vas en su dirección, en sus caminos torcidos, este sí es mi amigo. Pero si te vuelves, si eres contrario a él, te desprecia. El desprecio es contra ti. Se mueve también, versículo 6, dice en su corazón, vamos adentro de esta persona, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y tú dirás, wow, qué confiado este hombre, qué confiado es. Pero él se mueve confiado en un autoengaño, eso es un autoengaño. Se convence a sí mismo de que todo va a estar bien, de que va a tener éxito en sus planes. También dice que no me va a ocurrir nada. Si me hubiese ocurrido algo, no estuviese siguiendo haciendo mal. Si me hubiese ocurrido, ya hace rato me hubiese pasado algo. Y este pensamiento erróneo es tomado por el malo, por el impío, por el inicuo, es tomado como un justificativo para continuar pecando, para mantenerse en sus caminos torcidos, para mantenerse ideando artificio en contra del pobre, del desvalido, de los oprimidos. Versículo 7. Llena está su boca de maldad y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Seguramente le viene a la mente lo que dice Pablo en Romanos 3, cuando él dice que todos estamos bajo pecado, y también empieza a dar una serie de características, que no hay ninguno justo,
No hay ninguno que haga el bien, no hay ninguno que entienda, que todos se desviaron. Y en un momento, que es lo que dice acá, cita lo de Romanos 13, 14, que dice que que la boca está llena de maldición y de amargura. La boca de todos, realmente, todos estamos bajo pecado, nuestra boca está llena de maldición y de amargura, por naturaleza. Por naturaleza, nadie nos enseña, por naturaleza. Entonces, el malo, como lo describe aquel salmista, mete su boca y lengua en males, como lo vimos ahí en Romanos 13. Él reproduce con su boca lo que no está en su mente, a Dios. No puede, como dice el Señor en Mateo 7:18, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Y por eso el malo, cuando habla maldición y amargura. Y hay veneno debajo de su lengua. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice en su actuar? ¿Qué más dice? Versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. El escondrijo mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Él vigila, él monta una cacería, él arma una estrategia contra el débil, que él considera débil, más débil que él. Toda una estrategia, e incluso el salmista lo compara como la cacería de un león hambriento. Hace la comparación como un león que tiene hambre y está armando su estrategia para cazar a su presa, arrebatarla y llevarla a su guarida finalmente. No conocía el salmista, porque en ese momento no existía la televisión, National Geographic, no conocía Animal Planet tampoco, pero algo sí sabía él, que era cómo el león hambriento cazaba. Y él viendo esto dijo, wow, los malos en sus artificios, en lo que idean, es igual a un león hambriento. Está tras la presa. Es idéntico, es igual. Análogamente, el malo hace lo que ve a su padre, el diablo, hacer. ¿Qué hace el diablo? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué hace el malo? Como lo vimos acá, acechan, se encogen, se agachan, arrebatan y matan al inocente. Dice en su corazón, versículo 11. ¿Qué más dice el malo? ¿Cómo es su actuar? Él piensa esto: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Sigue ahí en sus pensamientos. Esto alimenta su confianza. Versículo 6, dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Vuelve a decirse nuevamente, versículo 11: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Él ignora acerca del poder de Dios totalmente, de sus atributos también. Versículo 13, segunda parte: en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú no lo investigarás, Dios. Él ignora el poder del Señor. Piensa que Dios es como si fuera un hombre. Él piensa eso. ¿Cómo es como un hombre? A nosotros se nos olvidan las cosas realmente. Véanlo con los versículos. Nos aprendemos, difícilmente nos cuesta, a mí también me cuesta aprenderme un versículo, pero si no lo practicamos al mes o a la semana se nos olvida. Se nos olvida. Y el malo, el impío, cree que a Dios también se le olvidan las cosas. También. Pero sabemos que el Señor lo ve todo. Él cree que no ha visto sus fechorías y que tampoco pedirá cuenta de eso que hizo. Porque su amparo no es Dios, sino la idea de que no dará cuenta de sus obras. Ese es el amparo del malo. Y termina esta sección preguntándose el salmista: ¿por qué desprecia el malo a Dios? ¿Por qué lo desprecia?
Bendice al codicioso, desprecia a Jehová. ¿Por qué lo desprecia? La segunda sección, que es suplicando a Dios que accione. El salmista le pide a Dios que accione. Él está viendo esta injusticia debajo del cielo. La injusticia del malvado, aprovechándose, creyéndose, con su rostro altivo, jactándose, persiguiendo al débil, al pobre, y él lo que puede hacer en sus manos, en sus posibilidades, es clamar a Dios, clamarle. El Señor accione. Señor, acciona. Cambia el sentido de lo que veníamos leyendo. Primero vimos las características del malo y ahora vemos la súplica. Prácticamente la mitad del Salmo se llevó describiendo el carácter y cómo actúa el malo. La otra parte es la súplica, suplicándole al Señor. ¿Y a qué llama a Dios? ¿Qué llama a Él? Él dice, levántate primero, levántate, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Quebranta el brazo del inicuo, persigue toda la maldad del inicuo. Sabemos que cuando Él dice, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. Sabemos que el Señor que nos guarda a nosotros, que te guarda a ti, si tú confías en Cristo, ese Dios que tú has puesto tu confianza, no está dormido, no es un Dios que se adormeció. Lo podemos recordar porque lo dice el Salmo 121. No se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Sabemos que si Dios se levanta, ¿qué hay? Hay salvación, hay pronto auxilio, hay amparo, hay alivio, hay socorro cuando Dios se levanta. Dios se levanta y dice, ya está, listo, basta. Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Su mano levantada, la mano de Dios levantada, hizo apaciguar una tremenda tormenta, Señor Jesucristo. La mano del Señor levantada sacó demonios de hombres. La mano del Señor levantada sanó enfermedades, leprosos, ciegos. Esa mano poderosa, Señor, álzala, manifiesta tu poder, Señor. Mira lo que hace el malo. Muestra tu poder, Señor. Sigue clamando, no te olvides de los pobres, no te olvides. Al principio hizo una pregunta. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo, en ese momento del sufrimiento? ¿Por qué te escondes? Creyendo él que Dios no estaba cerca, estaba alejado. Si se fijan al final de la Biblia, hay unos diferentes escenarios y te ponen una referencia bíblica. Hay una de esas que dice, cuando sientes que Dios está lejos. Bueno, el salmista sentía eso mismo. Y nosotros no estamos lejos de sentir eso en ocasiones, de que Dios está lejos, de que estamos sufriendo en un tremendo sufrimiento, pero Dios está escondido, es nuestra percepción. Sentimos de esa manera. Él pide que no esté ausente, Señor, que yo no esté ausente, que el que está diciendo perseguido, que no esté ausente de tu memoria, que esté presente en tu memoria, que tú lo recuerdes. No te olvides, Señor, no te olvides. Versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo. Aquí cambia y ahora es nuestra primera imprecación. Él está pidiendo a Dios que juzgue al malo por lo que hizo. Eso es una imprecación. Que su firmeza se vuelva nada. Que lo que lo sostiene se desvanezca, Señor. Que no se ponga en pie para que no siga poniendo en marcha sus planes contra el pobre, sus artificios, esos caminos torcidos, Señor. No lo permita, quebrántalo. Es la imprecación que le está orando. También le hace una segunda imprecación. Y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Hasta que no halles ninguna. En tus manos, Señor, y es para aprender de esta manera esto de orar también.
incapaz. Muchas veces la maldad es tanto lo que percibimos nosotros que no, tenemos que rendírselo al Señor, que Él haga justicia, que Él haga justicia. En tus manos dejo el hacer justicia por esto, todo lo sucedido. Juzga todo el mal que Él ha hecho, porque en todo tiempo sus caminos están desviados de ti. En todo tiempo, Señor, busca, investiga, indaga, Señor, cada rastro de maldad de lo que Él hizo, cada rastro de malas obras. Porque yo no me amparo en ideas falsas, ni en el autoengaño. En cambio, me refugio en donde lo hacen los afligidos, en donde lo hacen los desvalidos, en donde acuden los pobres. En ti, Jehová, en ti. Luego, vemos 5 verdades, unas verdades que declara el salmista. Vamos a ver 5. Primero, versículo 2, la última parte. Él dice: respecto al malo, será atrapado en los artificios que ha ideado. En Proverbios 13:21 leemos que el mal perseguirá a los pecadores. Va a tener consecuencias, va a tener consecuencias. Puede seguir haciendo mal, pero va a tener consecuencias. Hay otro versículo que dice: el que recio se suena a las narices, se sacará sangre también. Va a haber consecuencias por ese mal, por esos caminos torcidos, por sus artificios, por tramar toda una serie de cosas contra el inocente. Va a haber consecuencias. Recuerden lo que ocurrió en el libro de Daniel con los sátrapas. Idearon toda una estrategia contra Daniel para hacerlo caer. Daniel, intachable en su testimonio, lograron su cometido. Daniel fue enviado al foso de los leones, pero Daniel se mantuvo allí, confiando en el que ampara a los desvalidos. Y al final fue cerrada la boca de los leones, lo extrajeron de la fosa y el pecado alcanzó a los sátrapas. Con su familia fueron lanzados allí, devorados por los leones. Allí. Versículo 14. Tú lo has visto. Sigue orando el salmista. Tú lo has visto, Señor. En el Salmo 94, versículo 5, dice: el que creó el ojo no lo verá. Señor, tú eres mi creador. Tú fuiste el que me creaste, cada parte de mi cuerpo, Señor. Tú creaste mi ojo. Es algo, hoy en día el ojo es algo complejo para los científicos y los estudiosos. Señor, tú creaste el ojo, algo que es complejo, indescifrable para el hombre. Tú vas a ver, tú viste obviamente lo que ocurrió. Tú viste todos los caminos torcidos, tú viste todo lo que se tramó, todo lo que se hizo y se levantó contra el inocente. Tú lo has visto, tú lo has visto. Porque tú eres un Dios omnisciente, Señor, que ves el trabajo, ves el maltrato del pobre. No solo eso, dice que aquí se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. ¿A quién? A Jehová. Recuerden el tema, el amparo del malo versus el amparo del desvalido. Bueno, el amparo del desvalido es Jehová. En los huérfanos sin padres en los tiempos bíblicos no tenían ningún tipo de derecho. Los huérfanos no tenían provisión, no tenían nada. Pero el amparo del Señor, esos huérfanos, se levanta por ellos. Sabiendo esto, hermanos, hermanas, y son palabras para mí, sabiendo que bajo las alas del Señor, bajo Jehová, el Rey, acuden los inocentes, los débiles, los que están sufriendo. ¿No te dan ganas de correr también a su presencia en oración? De acudir a sus brazos protectores, sus brazos cálidos. ¿No te dan ganas de eso? El Señor dice en Juan capítulo 6, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos al Señor y no vamos a ser echados fuera, vamos a ser avergonzados. Nos va a recibir, vamos a estar en sus manos, totalmente seguros, en sus brazos, seguros de todo mal. Sigue diciendo, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones, el versículo 16. Y esta es, de todo el Salmo, es una súper verdad. Jehová es rey. Y para resaltarle y confirmarlo más, dice eternamente y para siempre. Nunca termina el Señor de ser soberano. Su soberanía es por todo el momento, todo tiempo. En todo tiempo el Señor es soberano. Y alcanza todo esa soberanía. Y es claro que dice allí, de su tierra han perecido las naciones. Es claro que junto a Dios no mora la maldad. Junto a Él no mora la maldad. Recuerden la tierra prometida, que Él eligió ese lugar para darle a Israel. Bueno, de esa tierra perecieron los paganos, perecieron hombres y mujeres que tenían el rostro altivo, que eran jactanciosos, que en ninguno de sus caminos, que en ninguno de sus proyectos ni de sus sueños estaba presente Dios. Luego sigue diciendo hacia la última parte, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Con esto podemos ver que la comunión de Jehová, lo más cercano que está Jehová es al que es humilde, al que se humilla, no al que se exalta, sino al que se humilla en su presencia, al humilde, como allí lo dice. El deseo de los humildes oíste. Él lo oyó, no solamente lo oyó, dice que Él prepara el corazón de los humildes, lo prepara para estar en su presencia, para acudir a Él. Y el mismo Dios está atento, presta atención a las oraciones del humilde. Presta atención también. Creo que no es la primera vez que lo hemos oído. En otro salmo escuchamos eso. El Señor está cerca de los humildes y los altivos están lejos. Están lejos. Y el propósito de esto, ¿cuál es? Que lo dice al final. Que no vuelva a levantarse, no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El propósito es vindicar a los oprimidos, huérfanos, defenderlos de la violencia del hombre. ¿Por qué? Porque el amparo del pobre, el amparo del oprimido es el Rey Jehová, es el Rey Jehová. Para concluir, 3 cosas para que tengamos allí, nos vayamos por eso en nuestro corazón. Habrá situaciones, habrá muchas situaciones en las que pienses que Dios está lejos, que Dios está escondido. Cuando ocurra esto, no te apoyes en ti mismo, no te apoyes en otras personas, apóyate en Dios, el único amparo seguro del cristiano. Es el único amparo seguro. ¿Escuchaste bien? Seguridad en Él, seguro de que vas a tener allí amparo, protección, calidez, solamente en Dios. Segundo, ¿te sientes identificado con el desvalido de este salmo? Yo sí. ¿Abrumado por la maldad de los impíos? Yo sí. Yo dije, Señor, yo me siento abrumado por la maldad del mundo, Señor. Cada día que pasa, Señor. No trates de vengarte, no tratemos de vengarnos, no caigamos tampoco en una preocupación constante que nos desanima, porque el Rey soberano lo ha visto, el Rey que es Rey eternamente y para siempre. Así que en oración acudamos a su cobijo. Eso es lo que podemos hacer cuando sentimos abrumados por la maldad. Porque tu amparo cristiano se encuentra en Jesucristo. Y por último,
si tú no has tomado la decisión de aceptar la salvación que Dios te brinda por medio de Cristo, si tú no lo has hecho, déjame decirte que tú estás siendo igual que el malo de este salmo. Estás haciendo lo mismo. Dentro de tu corazón estás pensando de esta manera. Piensas que Dios no verá, piensas que Dios no indagará la maldad que tú has hecho. Piensas que Dios tiene cubierto su rostro. Piensas que Dios se va a olvidar de todo lo malo que has hecho, de toda tu vida de maldad. Pero la Biblia no dice eso. Tú piensas que cuando te mueras vas a tener descanso. Ay, no voy a tener que rendir cuentas. Muero y está listo. Descanso completo. La Biblia no dice eso. Que si dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Entonces, ¿has ignorado a Dios? ¿Has ignorado que Él lo ve todo? ¿Has ignorado su poder hasta hoy? Si lo has hecho, pídele perdón por tu gran maldad y acepta la salvación que Él te brinda por medio de Jesucristo. Oramos. Padre amado, Señor, gracias por esta palabra, por todo esto que quedó registrado, que es para nuestro crecimiento, para nuestra confianza, Señor, que nosotros nos aferremos a esta confianza que menciona acá del desvalido. Tu iglesia, Señor, tu iglesia en este mundo ha tomado este papel, Señor, se ha visto oprimida también, desvalida, pero sabemos que somos fuertes en ti, Señor. Como tú lo dices, cuando somos débiles, somos fuertes, pero por ti. Cada uno de mis hermanos y hermanas se afianza en ti, Señor. Tenga la confianza solamente en ti, Señor. Que cuando tengas esta percepción que muy posiblemente y muchas veces viene a nosotros, Señor, de pensar que estás lejos, que acudamos aquí en oración. Guarda a mis hermanos y hermanas, guarda tu iglesia, Señor. Está dando tus oídos a nuestras peticiones. Te amamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.